Eso es todo. Mira mi playera. Así ponle si nos mandan más fotos de los demás. Sí, ¿Quieres la ver? Ya la poniendo. librera está con una. Ya le puse play, ¿eh? Todo se va a oír ahorita. ¿Listos, chicos? Y yo sonando la. ¿Qué le pongo? Sí, a ver. Sus fotos. Rápido, así, Jumita. Sí. Sale. Pues Fabi, ya. No, pues todavía dale. O sea, ponle play. Ya se oye. Ya estamos. Ya. Ya. Que si ya se Por eso oye. decimos. No, yo lo hago. Permíteme un momento, por favor. Sí. Estamos a 1 minuto. Juan, pico, por favor. Ponle ahí. Ya, Fabi, ya estás. ¿Ya? Listo. Buenos días a todos los que nos acompañan. Ya tardes, estamos a 1 minuto de empezar esta reunión. Te damos la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos acompañas junto con tu familia. Bien y sus vidas estén bajo bajo el resguardo de nuestro Señor. Bueno, quiero que nos acompañes por favor al Salmo 100 y vamos a leerlo todo. Dice: alaba a Jehová toda la tierra, sirvan a Jehová con regocijo, vengan ante su presencia con cántico. Sepan que Él es Yahvé, nuestro Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Denle gracias y bendigan su nombre, porque Yahvé es bueno y para siempre su misericordia y su fidelidad por siempre y para siempre. Aquí está muy claro, dice que nosotros entremos con acción de gracias y yo creo que Dios ha sido bueno con todos nosotros. Hemos estado escuchando testimonios de muchos de ustedes que han inclusive tenido nuevos negocios, han sido contratados en nuevos trabajos y le damos muchas gracias a Dios porque eso es solo por su fidelidad. Y yo creo que ninguno de nosotros hasta este día ha carecido. Tal vez las cosas no son como queremos o no pintan como nosotros deseamos, pero finalmente la mano de Jehová ha estado con nosotros. Entonces, ¿qué te parece si le damos las gracias, le damos la bienvenida en nuestras casas y le decimos: adelante, Señor, tú tienes todo el permiso para hacer como quieras hoy? ¿Sale? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu mano extendida, Señor, a favor de todo tu pueblo, Señor. Gracias por los testimonios, Señor, que hemos escuchado, Señor, no solamente de nuestras personas que se congregan, sino aún de los líderes, Señor, porque estos han sido tiempos de refrigerio, han sido tiempos donde hemos estado buscando tu rostro, Señor, y tú nos has contestado, Señor. Gracias porque dice tu palabra que en el día de la aflicción clamé a Jehová y Jehová me escuchó. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, porque has guardado, Señor, en integridad a los hijos, a los esposos, a las esposas, a nuestros padres, Señor Jesús. Gracias por la familia que tenemos, Señor, que está guardada en ti. Y hoy, Señor, nos disponemos a entrar a tus atrios con acción de gracias, alabando tu nombre y tu grandeza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenos días, hermanos, sean bienvenidos. Dispongan en su corazón, en su mente, todo su ser para que sea llenado por el Espíritu Santo en este momento, desde hoy y para siempre, que permanezcamos siempre en Él, para alabarle, bendecirle, servirle de todo corazón y en todo momento. Entonces vamos a disponernos a alabarlo en este día, que es su día, preparados y dispuestos porque es para Él. Amén.
que aún nos falta mucho, sé que todo lo tienes bajo tu control, que tus tiempos son perfectos, Dios. Gracias por este tiempo que nos das para voltear hacia ti. Porque tú eres el único Dios bueno que nos llena nuestros corazones, el único que nos puede sacar de la cautividad y librarnos.
vez nos enseña mucho. En este tiempo he tenido la oportunidad de un poco leerlo y veía que él subía a la montaña para escuchar y hablar con Dios. Él notó la presencia de Dios ahí y decidió ir a preguntarle el por qué estaba pasando en el pueblo de Egipto, en su pueblo de Israel, ahí, lo que pasaba. Pero él fue llevado ahí y les dijo que fuera por su pueblo para que allí lo adoraran y lo sirvieran. Entonces los liberó del cautiverio, de la esclavitud, para que fueran a él, para servirle y adorarle. Entonces hay que mirar a nuestro alrededor. Él está ahí tratando de que volvemos a él para librarnos del cautiverio, para librarnos y servirle solo a él. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad.
Declara esto conmigo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré, te seguiré, quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz y ofrecerte a ti mi vida. En santidad de amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. En adoración, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y Amén. Amén. Gracias. Amén, hermanos, buenas tardes. Sí, es cierto. Gracias. Gracias por estar ahí en su casa, por estar dispuesto a escuchar de la palabra de Dios en este momento. Y te damos muchas gracias porque estás con nosotros y nos estás siguiendo en esta tarde. Hemos dispuesto poder tener lo mejor en tiempo, en algunos recursos, para poder hacer de esto una transmisión que pueda transmitir, valga la expresión y la redundancia, la palabra de Dios. Así que te pido que te quedes ahí en tu casa, que estés bien atento a la palabra. Si puedes, apunta algunas cosas que vamos a platicar el día de hoy, porque quiero entender y quiero reverenciar la misma palabra y la misma imagen de lo que es Dios en nuestras vidas, para que nosotros podamos entender que su presencia es lo que nos da
pues plenitud de gozo y nos hace estar tranquilos a su diestra y estar obviamente plenos junto con Él. Y en esta tarde quiero platicarte un poquito acerca de el altar que cada uno de nosotros debemos de tener, acerca de la palabra de Dios que nos enseña cómo tenemos nosotros que hablar de su palabra y cómo tenemos que reverenciar lo recibido en esta tarde. Vamos a entender algo número uno. Dios en la palabra estableció, desde que sacó al pueblo de Egipto, a enseñarlo a que pudiera ellos alabar y reconocer a Dios en el lugar en donde se encontraban. Reconocer que Él ha sido su Dios, su libertador y quien los ha sostenido y quien ha respondido a las oraciones de ellos. Dios siempre ha estado interesado en que nosotros podamos dar de lo que recibimos de parte de Él. Y hoy vamos a hablar del altar personal, el altar incluso familiar que nosotros tenemos, y tenemos que entender de qué se trata esto a la luz de la palabra. Quiero explicarte que el altar es un lugar que es dedicado solo para Dios. Es un lugar que antes se hacía con ladrillo, con piedra y con otros materiales que Dios había dispuesto que lo hicieran las personas del Antiguo Testamento. Pero no te pido que el día de hoy construyas algo físico en tu lugar, en tu casa, sino te pido que el día de hoy hagas un espacio con toda tu atención en este tema que vamos a tratar hoy, y ahí ya le estás dando tu atención, tu tiempo al estar ahí sentado del otro lado de esa pantalla, ahí en tu celular, en la pantalla de tu casa, donde quiera que nos estés siguiendo, y puedas entender que Dios está interesado en eso. Entonces, ahorita va a aparecer el nombre de este tema, el altar personal, y el altar te decía que es un lugar dedicado para alguien, para algo, pero con un propósito específico, un para qué. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos ni debemos combinar algo que es para Dios con algo que tiene del mundo. Decir, Señor, aquí te doy un ratito de mi tiempo para algo bueno, pero lo mismo implica darte mi tiempo para cosas malas que a lo mejor no te agradan a ti. El altar es algo que dedicas, es algo que pones solamente para Dios. Y vamos a ver el contexto de la Biblia. Los altares se usaban para agradecer, para mostrar dependencia de Dios, reconocimiento, pero también sacrificar. Sacrificar es algo que te cuesta trabajo, algo que no quieres o que a lo mejor no has podido dejar y que tú se lo vas a dar a Dios. Sacrificar tiene que ver eso. Y también para presentar una ofrenda. Vamos a leer una palabra que hay en el libro de Génesis, Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 8. Vamos a estar leyendo aquí este versículo. Y en este versículo, en este capítulo, si tú lo lees con calma, justamente es el momento cuando Dios llama a Abraham. Y voy a enfatizar, Abraham sin H, sin el nombre que tenía después que Dios le cambió su nombre en el capítulo 17, cuando también cambió el nombre a Sara, se lo cambió a Sarai, de Sarai a Sara, perdón. Pero antes de que eso pasara, Dios ya le estaba dando una promesa a Abraham. Entonces, ten mucho cuidado porque en muchas ocasiones estamos tan pendientes de ser llamados por Dios, de que Dios nos dé una palabra y podemos caer en equivocaciones y en indolencias. Capítulo 12 de Génesis, versículo número 8. Y desde el versículo 7, perdón, te lo voy a ir leyendo. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Es decir, Abraham edifica un altar debido a que sencillamente Dios se le apareció y Dios le habló. No le solucionó el problema. En el versículo 1 y 2 le decía, sal de tu tierra, sal de tu parentela, pero no le dijo exactamente bien cómo iba a terminar la historia, sino lo que estaba probando de parte de él era su obediencia. Él ya tenía una palabra de Dios, el mismo Dios le estaba hablando. Y aquí es donde quiero entrar en tema contigo. ¿Qué harías si el mismísimo Dios te habla? Se te aparece, te habla a través de una predicación, a través de la palabra de Él, a través de una oración, a través de alguna palabra audible. ¿Qué actitud tendrías? ¿Cómo cambiaría tu entorno o tu rutina diaria, tu forma de ser diaria para agradecer a Dios? Y dice que solamente le edificó un altar, pues debido
a que se le apareció el Señor. Y vamos al versículo 8. Y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí otro altar. Allí altar a Jehová, y ahí invocó el nombre de Jehová. Quiero ir por partes en esta lectura que estamos teniendo. El primer altar, el primer apartado, el primer lugar que hace Abraham para agradecer a Dios es porque sencillamente Dios se le apareció en su vida. Y a todos Dios se nos ha presentado en algún momento en nuestra vida. En algún momento te platicaron de la palabra, en algún momento te enamoraste de la palabra, en algún momento dijiste quiero amar a Dios, quiero seguirle. Dios se te presentó en tu vida. Y nosotros tenemos que tener ese altar dedicado para Él. ¿A qué me refiero prácticamente? Me refiero a que tú, de tu día, apartes un tiempo para leer la palabra. Ahí le estás dedicando tu primera atención. Que apartes un tiempo para reflexionar y para apuntar y ver las cosas que Dios te ha dicho. Que apartes otro tiempo para orar y decirle, Señor, gracias por lo recibido, gracias por lo no recibido. Que te pongas a cuentas también con el Señor. Es apartar un tiempo, pero también un lugar establecido. Esto puede ser que a partir de hoy, iglesia, nosotros podamos empezar a decir, en la mañana me voy a levantar cuando muy tarde, a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, y me voy a dedicar a las primeras horas, voy a leer, a hacer mi lectura bíblica. O también me voy a empezar a poner a leer la Biblia. Estás apartando, estás dedicando un tiempo solo y exclusivamente para Él. Y si en el transcurso de la semana, en el transcurso del día, suceden cosas buenas a tu vida, algún trabajo, alguna provisión, algo que digas, gracias Señor, hoy no tenía por qué haber llegado esto, pero me llegó, puedes dedicar un altar, tomar un tiempo a tu casa y decir, Señor, gracias. Una actitud diferente ante lo que haces generalmente todos los días. Y te voy diciendo algo en práctica. En nosotros estamos agradecidos en nuestra familia, y sirva esto que estamos transmitiendo para hacer público las obras de Dios. Nosotros reconocemos que en estos tiempos difíciles para la sociedad, muchos han quedado sin trabajo, algunos no están teniendo la misma cantidad de trabajo y circunstancias difíciles de manera distinta para muchas personas. Hemos asistido incluso a lugares donde tuvimos que acompañar a unas personas a un velorio y en fin, hay gente que la está pasando difícil en estos momentos. Sin embargo, en días anteriores había llegado una noticia a nuestra familia acerca de que algunos recursos con los que contábamos no iban a estar llegando aquí a la casa por medio de nuestro trabajo. Pero nos pusimos a orar, pusimos a entender que Dios tiene todo en control y que este era el momento de que o confiábamos en la crisis o aprendíamos a confiar en Dios. Y aun cuando teníamos nuestras ideas de qué decir, cómo negociar, cómo hablar con los clientes, nosotros empecé a hablar con las personas y de pronto todo salió muy bien. De pronto nos cayó un recurso que ya no contábamos con él. Y amén de eso nos dijeron, y lo que llevas trabajado en el mes de abril, también te lo vamos a pagar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que nosotros tenemos que darle gracias a Dios por lo recibido. Acto seguido, cuando íbamos a comer, yo le dije a mi familia, no vamos a orar de la misma manera rápido y porque todos tenemos hambre. Vamos con conciencia a darle gracias a Dios por lo recibido. A darle gracias a Dios por la provisión que Él nos ha dado y que nos muestra que cuando hay bonanza, cuando hay problemas y cuando hay crisis, nosotros no estamos en crisis. Y no hablo de nosotros, de este lado de la pantalla, sino de ustedes que están también allá. El mundo está en crisis y ahora ese dicho tan cristiano que se oye, pero nosotros estamos en Cristo, valga la expresión que Jehová es nuestro proveedor, es nuestro salvador. ¿Qué hicimos? Empezamos a entender que Dios es bueno y dijimos, vamos a agradecerlo. Ahí tú empiezas a edificar un altar. En este capítulo que leímos de Génesis 12, versículo 8, Abraham recibe 3 cosas en todo el capítulo que te voy a estar dando en este momento. Él no sabía a dónde va a ir. Él no sabía lo que implicaba dejar a su familia, pero sabía que Dios le estaba hablando. Él no sabía por las que iba a pasar o los problemas que iba a tener, pero dijo, yo me voy a seguir al Señor Jesucristo y no me voy a avergonzar de la fe que tengo.
y no me voy a avergonzar del Señor, de Dios, perdón, porque en ese momento Jesús no había bajado. Abraham recibe 3 cosas y las 3 cosas le dan la misma reverencia a su Señor. Orden, una orden de salir de su tierra y parentela. En ocasiones, en estos tiempos que estamos viviendo, a lo mejor Dios va a hacer énfasis a que ya dejes ciertos pecados, ciertas cosas, ciertas relaciones, ciertas costumbres que no te son benéficas. Ciertas cosas que no te habías dado el tiempo o el valor para dejarlo, pero Dios te está diciendo, a lo mejor tienes que dejarlo ya. Eso está, si me lo pones por ahí, Génesis 12, versículo 1. En este mismo capítulo nos vamos a mover, aunque vamos a cambiar otros versículos, pero en el capítulo 12 del libro de Génesis, el versículo 1, dice de esa manera: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Ojo, Dios no le había dicho dónde, ni cómo era, ni si era un mejor lugar para vivir. No le había dicho que él iba a ir mucho mejor, pero ya había recibido una orden de Dios. Y te digo una cosa, si hay algo que a mí me gustaría recibir en algún momento de mi vida, es escuchar la voz audible de Dios. Y yo no sé cómo cambiaría eso nuestra vida, nuestro tiempo, pero si el Señor nos habla, me queda claro que con eso estamos hechos, hermanos. Pero aún así podemos ser indolentes y querernos mantener en pecados y en costumbres que echen un poquito a perder lo recibido de parte de Dios. Hay personas con las que a lo largo de mi vida he hablado y les he dicho, ¿qué harías si Dios te habla? No, pues ya dispongo todo, no, eso me basta y me sobra, Dios me habló, qué privilegio. Pero vas a ver más adelante cómo Abraham, mirando una circunstancia social como la que estamos viviendo hoy, se apanicó, a pesar de que Dios le habló, a pesar de que Dios le dio una promesa, a pesar de que Dios le dijo que lo iba a bendecir, miró una circunstancia social y se regresó a la tierra de pecado. Acompáñame conmigo al versículo de Génesis capítulo 12, versículo 2 y el versículo 3, por favor. Ya vimos la orden que recibió, salte y vete. Eso fue lo que le dijo Dios a Abraham. Pero ahora viene una promesa, orden y promesa. Y le dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Imagínate que Dios te diga, hermano, por el hecho de que tú te pares, por el hecho de que hables, por el hecho de que estés en mi nombre, tú vas a ser bendición. Hermanos, yo creo que el plan de vida estaba hecho. ¿A dónde nos íbamos a cambiar? ¿A dónde se iba a cambiar Abraham? Era tal vez lo de menos, sino cómo iba a reaccionar él. Versículo 3. Y también le da ahora algo que se llama compromiso. Orden, promesa y compromiso. Y yo bendeciré, dice Dios, a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El versículo 4, Génesis 12:4, dice que se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Ok, vamos a ver una cosa más a continuación. Quiero que vuelvas tu vista al versículo 8, Génesis 12:8. Y dice, luego se le apareció allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai. Te voy a pedir que apuntes por ahí la palabra, el nombre de esta ciudad, Jai. Ahorita te va a dar un significado. Es H-A-I, Jai, a ver si nos lo puedes poner por ahí. Al oriente, y edificó allí un altar. Hace rato hablé de este versículo, y hablé de que edificó un altar por cuanto llegó a un lugar. Pero ¿qué crees? Edificó un altar porque entendió que Dios no solo le había hablado, sino que le había dado provisión. ¿Cuál es tu actitud y la mía cuando recibimos algo del cielo? Cuando recibimos una palabra de Dios, una revelación, un mensaje o algún buen trabajo en estos días. ¿Cuál es tu actitud? ¿Te pasas de largo, continuamos con la vida que tenemos, o tomamos un tiempo y decimos, Señor, gracias? Gracias porque no me has dejado, porque has cumplido tu palabra.
no habrá justo desamparado, ni toda su simiente que mendigue pan. Y sabes, en estos tiempos de crisis, hoy te puedo decir, Dios ha sido fiel con todos nosotros. No hablo de mi familia solamente, sino con todos ustedes también. Y nosotros en la provisión, que es la figura que hay en el versículo 8, entendemos que viene de parte de Dios y decimos, Señor, gracias. Y estamos contentos con lo que tenemos, estamos contentos con lo que estamos, pero no solamente eso, estamos contentos porque estamos sanos, porque tenemos trabajo, porque a lo mejor estamos algo desesperados o aburridos por estar aquí encerrados, pero damos gracias que en nuestra casa, en nuestra campaña, en el lugar donde habitamos, podemos reconocer a Jesús, a Dios, como el proveedor. ¿Estás conmigo? Escribe amén. O di amén ahí. Ok, pero el altar no solamente es para que nosotros digamos gracias, qué padre, ofrendamos y damos una palabra y yo lo reconozco a Dios. No, viene la parte más importante del altar. En el altar sacrificamos. En el altar ponemos lo que nos cuesta trabajo, lo que no queremos dejar. Y si en tu vida ha habido cosas que no has querido, no has podido dejar, has tenido pecados ocultos que nadie conoce o prácticas que nadie sabe y que te ha costado dejar de andar con un pie en el mundo y con un pie donde está el Señor, en el altar se sacrifica, hermanos. En el altar se pone también de nosotros, se pone de lo que a nosotros nos cuesta. ¿A qué me refiero? Cuando vas al altar, vas a tu lugar de oración y le puedes decir a Dios, Señor, esto me está costando. Es más, honestamente, no lo quiero dejar, pero ayúdame. ¿Por qué hay cosas de ti que no me gustan? ¿Por qué no me gusta orar? ¿Por qué no me gusta leer la Biblia? ¿Por qué no me gusta cantar tus alabanzas cuando todo lo que eres tú debería de enamorarme? Se vale ser honesto, hermanos, porque en el altar sacrificamos. Más adelante, en otro altar, Dios le pide a Abraham que le dé a su hijo, que le sacrifique a su hijo. Y ese altar no era tan de buena onda como estos primeros dos, por la provisión y por el agradecimiento. Le dijo, ahora tú me vas a dar a tu hijo. Y eso es algo bien duro, hermanos, porque imagínate al niño preguntando, papá, ¿dónde está el sacrificio? Pero Abraham sabía algo que aprendió en el versículo 8. Dios va a proveer. Y por eso le pudo contestar a su hijo, pero Él va a proveer. Sin embargo, si tú no sacrificas algo en el altar, esas cosas que tú le has negado a Dios dejarlas, un día van a ocupar el lugar que les has permitido tener. Te lo repito de nuevo, si tú en oración te escondes y entras con una máscara y no mencionas esas áreas difíciles que te cuestan trabajo, esas circunstancias en las cuales es difícil para ti dejarle a Dios lo que le tienes que dejar, esas cosas que le has dado permiso de vivir en ti van a comenzar a ocupar su lugar. ¿Por qué? Porque no las has sacrificado, porque no las has puesto delante de Dios, porque no hemos sido un altar completamente transparente delante de Él. ¿Te fijas cómo en el altar hay mucho que hacer? Agradecer, hay que reconocer que viene Dios, entender que hay una orden de parte de Él, pero también hay que decidirse a dejar cosas. Es que, hermano, me cuesta trabajo. Pon en oración lo que te cuesta trabajo. Y ¿sabes? Hay una palabra donde dice que todo lo que toque el altar será santificado. Y eso está bien bonito. Eso está bien padre. Todo lo que toque el altar será apartado, limpiado, reservado para Dios. ¿No sabías esto? Acompáñame al libro de Éxodo, capítulo 29. El libro de Éxodo. Capítulo 29 va a aparecer por ahí. Y versículos 37, por favor. Y vamos a leer. Dice, aquí hay dos figuras que menciona la palabra acerca del altar. Por 7 días harás expiación por el altar. Por el mismo altar, solo por el altar iba a ser sacrificios y expiación 7 días. Y lo santificarás. A ver, lo que le vas a dedicar a Dios es apartado, reservado, solo para Él. Por eso nosotros dedicamos un día
la mayor parte del día, que es el domingo, solo para el Señor Jesucristo. Por eso dijo Dios, el día de reposo es el día donde no se hace trabajo alguno, ni de tu mano, ni de tu negocio, ni lo que sea tu voluntad. Si lo apartas, es santo para Jehová. Y dice, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocar el altar será santificada. Hermanos, es una promesa desde el libro de Éxodo que debe de darte gozo. Pero el diablo a veces no quiere que tú puedas ir a dejar las cosas que te cuestan trabajo. No quiere que vayas al altar. Te pone trabas, te pone sueño también para que no ores, para que tengas pesadez, para que no puedas hacer algo, para que no se te ocurra mencionar eso que es un pecado. Yo no sé si te ha pasado que dices, ay no, hablar de esto con Dios es una vergüenza. O a lo mejor estás por orar y viene a tu mente un pensamiento, ¿y vas a decir eso? ¿Qué hipócrita te vas a oír? Si la gente viera cómo eres, y son obstáculos para que no hables, no sueltes en el altar, en oración, aquello por lo cual obviamente Dios ha dicho en Éxodo 29:37, todo lo que toque el altar será santificado, será apartado y será limpio. Así que si tú tienes un área de tu carácter que no está padre, es momento, empezando por nosotros, que ya lo pongas en el altar, porque en ocasiones es ese aguijón que tienes en tu vida y a lo mejor no nos hayamos dado cuenta que el altar implicaba conllevar cosas a Dios, exponer. El altar implica sacar a la luz, no delante de la gente, solamente entre tú y Él, ¿sí? Entregar y dárselo a Dios. Si tienes esa área débil en tu vida o un área similar, hermanos, hay una promesa un tanto escondida o recóndita en este versículo, porque dice la palabra que todo lo que toque el altar será apartado, limpio, santificado, y en 2 Corintios dice que su poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Te fijas cómo en ocasiones somos mentalmente escondidos y decimos, Padre, yo la verdad esto no lo quiero entregar, no lo quiero tocar? Y a lo mejor el diablo se burla y dice, qué bueno, porque en esa área yo tengo mano todavía. En esa área todavía yo te puedo tirar el día que yo quiera. Me puedes ir ganando la pelea 11 rounds, pero en el último toco tu pecado oculto, toco tu carácter, toco tu bronca y te tumbo. Y sabes, ni siquiera es culpa del diablo, ni siquiera es culpa de Dios. Es responsabilidad nuestra que no hemos llevado al altar lo que nos cuesta trabajo. ¿Cuántos escriben amén? Bueno, denle un like por lo menos. Bueno, que no la han llevado. No te preocupes porque pasa. Hay gente que, si no crees en Cristo, te vas a ir al infierno y escriben amén, amén. Entonces, llega a pasar. No, porque sale desfasado. Sale desfasado. Ok. Bueno, entonces, vamos a ver otra parte. Ahora vamos a ver cuánto tiempo debemos estar en el altar. Esa es la parte más importante. Levítico capítulo 8:35. Génesis, Éxodo, Levítico, acuérdate que es el orden de los primeros 5 libros. No, sí. Capítulo 8, versículo 35. Y a la palabra dice así: a la puerta del tabernáculo de reunión estarás día y noche por 7 días. Y guardarás la ordenanza delante de Jehová. Y te voy a decir para qué. Para que no mueras. Porque así me ha sido mandado. Hay mucha gente en estos tiempos que tiene miedo si va a morir. Cristianos que nos hemos enterado que lamentablemente han sido infectados de este COVID-19. Y de pronto, en tanto más se acercan los casos a tu círculo de gente que conoces, a lo mejor comienzas a tomar en cuenta que esto sí es en serio. Y que sí es de cuidado. Pero en ocasiones dice Dios, mantente conmigo día y noche y no vas a morir. No va a haber vergüenza sobre tu familia. No va a haber carencia ni falta sobre tu familia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido. Ahora, ya hablamos del altar y de cómo nosotros sacrificamos, agradecemos, reconocemos la provisión de Dios, y damos de lo que Dios nos pide, y lo hacemos para Él, por Él, es de Él, es santificado. Pero también hay algo bien precioso que recibes en un altar, en ese tiempo, en ese lugar apartado para Dios.
Y vas a recibir por lo menos 6, 7 cosas. Puede haber muchas más. Pero si hacemos un poquito caso de la numerología, tenemos 7 cosas importantes que vamos a recibir. En un altar vamos a recibir revelación. Vamos a recibir paz. Vamos a recibir promesa. Vamos a recibir dirección de parte de Dios. Gozo, unción para hacer las cosas. Dirección de parte de Dios otra vez. Y entendimiento de su palabra. Dios no se queda con nada. Y cuando tú le das de lo que tú tienes, Dios bendice tu vida y bendice tu familia. Y es por eso que en el altar tú y yo tenemos que no solamente estar dispuestos a dar, sino también a recibir. Y cuando recibimos, ¿qué hacemos con eso? Dios desea que entreguemos en este tiempo de cuarentena nuestros pecados, nuestras debilidades y aquello que no nos hace íntegros delante de Él. Cuando estaba preparando este mensaje, estaba orando y yo le decía a Dios, pero en el caso nuestro, para no ver esto tan histórico como, qué bonito entendimiento, algo del Antiguo Testamento, ¿tú qué quieres de nosotros? Y en más de una ocasión vino a mi mente este pensamiento y lo apunté y decía, que quiten todo lo que les evita ser íntegros delante de mí. Cada quien sabe, no te voy a decir ni que lo expongas, ni que lo grites, ni que lo escribas ahí, pero que quiten todo lo que les evita ser íntegros delante de mí. Eso es lo que quiero que me presentes, dice Dios, delante de tu tiempo de oración, delante de tu tiempo de lectura. Cuando Dios te grita por la palabra y te dice, cambia esto, quita esto, perdona a tal persona, porque no te deja estar igual. Mira, hermanos, hoy podemos ver, al menos en los años anteriores, en el 2019, 2018, 2017, vamos a poder ver en los siguientes años y meses, pero empezando en este mismo año, por lo menos en el segundo semestre, un antes y después de la iglesia cristiana de esta época más contemporánea. Un antes y después de cómo se hacían las cosas. Y si tú regresas a la normalidad, con las mismas debilidades, con las mismas acciones, con lo mismo que te hacía daño, te voy a decir una cosa, te puedes ir quedando atrás y no con una completa habilidad de parte de Dios en los tiempos difíciles que van a empezar a venir. Porque yo no te quiero espantar, pero te quiero hablar la verdad. Estamos en los últimos tiempos y esto es palpable. La palabra de Dios enseña que en los últimos tiempos aumentará la maldad. Se escuchará de rumores de guerras, de enfermedades y de pestes, y la palabra se está cumpliendo. No vamos a regresar a una normalidad donde a otra vez con la tranquilidad y lo que teníamos antes. ¿Qué va a pasar después? No lo sé. No me lo voy a inventar. No tengo profecía al respecto, pero el mundo va a cambiar. Hemos tenido consenso con varios pastores y hemos entendido que si bien en esta época mucha gente va a voltear a Dios, se está acercando a las iglesias, siguiendo a las transmisiones y entendiendo la palabra de Dios, nosotros los cristianos tenemos que estar más afianzados, porque ya no va a ser un asunto de solo me reúno el domingo, de solo cuánta palabra leo. Ahora tu fe va a ser probada y expuesta de una manera palpable. Este tiempo de cuarentena es el tiempo perfecto para que te fortalezcas en Dios y dejes cosas que no te hacen bien, para que las entregues en el altar y aprendas a agradecer lo que Dios te da de una manera todavía más concienzuda, por así decirlo, palabra dominguera, una manera más agradecida y con más pensamiento en lo que está haciendo Dios de parte de Dios para ti. Pero ¿qué pasa cuando vemos las circunstancias? Cuando vemos que, sí, hermano, todo lo que usted dice está bíblicamente muy padre y a lo mejor documentado, pero la realidad es que me acabo de quedar sin trabajo. La realidad es que tengo un familiar en el hospital y no me dejan verlo por la circunstancia del COVID. La realidad es que tengo un pariente que se nos acaba de morir. La realidad es que ya no me está alcanzando para comer y empiezo a tener hambre y preocupación. La realidad es que el trabajo que me iban a dar ya me lo quitaron. La realidad es que aquello que iba a venir a mi vida ya me lo aplazaron. Y ahí tienes dos posturas. Y vamos a ver cómo un hombre de Dios, en el cual fueron benditas hasta el día de hoy todas las naciones y todas las familias. Abraham, escucha esto, recibió la promesa cuando todavía no tenía un cambio de nombre con una promesa. Era solamente Abraham. Y Dios te va a dar bendición así como estás.
con el nombre, con la cantidad de Biblia que sabes, con el conocimiento que tienes, ahí te va a dar una palabra. Vamos a retornar a Génesis 12:10. ¿Y qué pasó con Abraham después de que Dios le había prometido? Abraham ya le había erigido a Dios 2 altares, versículo 8 que vimos allá hace rato, versículo 7 también, 2 altares. Y vamos a ver lo que hizo Abraham en el versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra, algún parecido con el día de hoy tal vez. Y descendió Abraham a Egipto. Egipto significa pecado. Para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. De pronto tú conoces de Dios, sirves al Señor en tu casa, en la iglesia, sirves a Dios en algún ministerio, y dice Dios, te voy a poner en cuarentena, y voy a probar si me crees y confías en mí. Y hermanos, te voy a decir algo. Estaba leyendo ayer un libro acerca de las cosas de Dios, y nos hacía entender que muchas veces nosotros asumimos que la iglesia es buena y es exitosa si es numerosa. Claro que es un fruto, pero en ocasiones solamente vemos lo de afuera. Y decía este autor, la iglesia inició, ¿sabes dónde? En las casas. La iglesia inició en el templo de nosotros mismos. ¿Y cuántas veces hemos escuchado en la palabra? Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Has oído esa palabra? Y entonces yo ponía una reflexión. ¿Cómo es posible que seamos templo sin altar? ¿Cómo es posible que en este templo donde yo me precio de decir que Dios, el Espíritu Santo está en mí, no haya agradecimiento al Señor? Y recibo algo y paso de largo y se me olvida lo que dice la Biblia, que toda dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto. Y ahí es cuando tú tomas conciencia y dices, Padre, todo lo que tengo, tú me lo has dado. Lo que dice en Génesis 12:10, que Abraham se regresó a Egipto, significa que se volteó al pecado. Y dijo, no, mejor allá. El mismo espíritu que movió al pueblo de Israel cuando fueron libertados después por Moisés, empezó desde Abraham. Porque recuerda que el pueblo salió y dijo, hemos venido aquí para morir de hambre. ¿Te acuerdas? Versículos más adelante. Desde Abraham ese espíritu se estaba moviendo. Desde Abraham lo estaba seduciendo. ¿Y qué puede hacer que hagas tú? No, pues en esta época difícil no me voy a pagar mis impuestos. En esta época difícil, pues voy a aceptar esa chambita mala onda y medio chueca. Dios sabe que es para él. Dios sabe que le voy a dar su diezmo. ¿Sabes una cosa? No es tiempo de que te regreses. Dios nos está diciendo con lo que hemos visto en el altar, no te regreses, empieza a avanzar más firmemente, porque acuérdate lo que dice su palabra, aunque ande en valle de sombra y de muerte, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y en esta palabra de infundirán aliento, quiero retomar una palabra que todos conocemos en la Biblia, no te voy a pedir que la busques, que toda la palabra de Dios es inspirada por Él. ¿Has oído eso? Y que es útil para redarguir, para enseñar y para todas esas cosas que dice la Biblia. Y documentándome un poquito acerca de eso, de qué cosas toca la Biblia, la palabra inspiración tiene que ver con exhalación de parte de Dios. Y eso cambia la historia, porque quiere decir que Dios habló de su palabra, hizo que todo este libro fuera congruente, sin importar la época en la que lo leas, porque exhaló, salió delante de él desde su mismísima presencia y con sus mismas ideas. Por eso podemos confiar en la palabra. Por eso no es que leamos este libro porque algún libro teníamos que tener los cristianos. No. De hecho, en la Biblia se menciona cristianos 3 veces solamente en el Nuevo Testamento. ¿Sabías eso? Pero el verdadero cristiano en la época de Roma, en la época de Jesús, cuando Jesús ya no estaba, eran los que decían, no, este no es seguidor de Cristo. Este hace lo que les enseñó. Y es tiempo para que tú y yo hagamos lo que Dios nos está enseñando. Abraham desciende a Egipto, se regresa porque tuvo miedo. Y una cosa lleva a la otra. Si continúas en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 11, dice, y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, para volver a regresar al pecado, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán,
su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. ¿Te ha pasado que llegas a suponer que algo malo va a pasar? Y dices, ¿y a ti quién te dijo que eso va a pasar, Abraham? ¿Por qué supones que está bien bonita tu chava y que entonces ya no la van a querer y la van a querer a ella y te van a matar a ti? Ahora vino la mentira. Después del miedo, también viene la mentira, porque hace temblar lo más profundo de tu cuerpo, lo más profundo de tu ser. E incluso puedes anteponer a tu ser más querido, a tu ser de pacto, que es tu esposa, tu esposo, lo puedes anteponer y decir, con tal de que yo esté bien. Ahí Abraham entendió y dijo, pues primero yo. Y continúa la historia. Ahora pues, dice, di que eres mi hermana, versículo 13, para que me vaya bien. Si alguna vez has pensado que por qué piensas primero en ti, eso pasa. Por causa tuya y viva mi alma. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes del faraón, la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y tuvo ovejas, asnos y sirvientes, y fue próspero, pero en una tierra de pecado y en una tierra de fraude. Hay gente que a lo mejor te va a decir, oiga hermano, es que creer en esto de la muerte, pues me prospera, sí me va bien, sí hermano, a lo mejor te va a ir bien. Pero aquí Abraham se alejó de la palabra que le había dicho Dios, y ya le había erigido 2 altares. ¿Y sabes qué puede traducirse esto a tu vida hoy en día? A lo mejor ya servías en la iglesia, a lo mejor ya tenías un ministerio, a lo mejor ya Dios te había dado alguna vez una palabra que era irrefutable, que venía de parte de Dios. Pero viene una enfermedad como en nuestros días, viene una cuarentena que se está alargando todavía un mes más. De difícil a más difícil se está poniendo en cuanto a tiempos. ¿Y a qué te vas a regresar? Y Dios nos está enseñando, necesito que te pongas a hacer un altar y que ahí me entregues lo que no te gusta, lo que necesitas lo pongas ahí, porque lo que toque el altar va a ser santificado. Lo que toque el altar va a ser limpio. Así que si tienes alguna dificultad, Dios la va a convertir en una oportunidad. ¿Ok? Para ir cerrando, vamos a ver personas de la Biblia que no solo con Abraham hicieron un altar. ¿Y por qué lo hicieron? Vamos a leer Génesis capítulo 8, versículo 20. Y vamos a leer solamente la ilustración de lo que hizo Noé. Génesis capítulo 8 es una palabra donde habla acerca de Noé. ¿Y qué hizo y cuándo lo hizo Noé? 8:20 de Génesis. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. En el versículo 19 y 18, en el versículo 18 de Génesis 8:18 dice, entonces salió Noé, y sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos con él. ¿Sabes? El altar que edificó Noé era de libertad, de agradecimiento, de provisión. Y ahora entiendo, cuando leo el versículo 20, por qué Dios le había hecho la indicación a Noé que llevara a uno de cada especie y que lo llevara limpio. Específicamente no era agarrar el primer pavo real que te encontraras corriendo por ahí, el primer león. No, tenía que checar, observar si ese animal era limpio. ¿Por qué? Dios no le había dicho, pero después le iba a pedir un holocausto. Y tenía que tener el material. Tenía que tener los animales del tipo correcto. Entonces, todo lo que Dios te pide, no siempre te va a decir por qué, pero créeme que lleva un propósito. Y este tiempo de cuarentena, iglesia y gente que nos ve, tiene un propósito para ti y para nuestra sociedad. Si bien el mundo va a cambiar, no tenemos miedo a lo que vaya a cambiar. Más bien, que nosotros seamos gente e iglesia firme, que pueda ser la sal notoria de la tierra donde está parada. Que seas las personas que cuando tú oras, el ambiente en tu casa y alrededor de tus vecinos cambie ese lugar. ¿Sí? Te voy a decir una cosa, nosotros en días pasados habíamos ido a un funeral, y era un funeral con personas que no aman a Dios desde el punto de vista de la espiritualidad que tienen. Gracias a Dios. Y cuando estábamos por venirnos para acá, a lo mejor tú no lo sabes,
pasó junto a nosotros una persona que después supe que era un santero. Y lo identifiqué, pero lo identifiqué espiritualmente. Yo no había hablado con él ni nada. Pero una de las personas que se subió al coche de regreso con nosotros nos dijo, ¿se fijaron lo que hizo ese santero? Se paró atrás de su camioneta, atrás de su automóvil, donde estábamos nosotros, y nos lanzó unas maldiciones con algunas, pues no sé si un chinchampú o algo hizo por ahí, y nos lanzó unas cosas, y obviamente esas maldiciones no es para que te enfermes, a lo mejor es para que carezca tu vida. Y sabes una cosa, para que a lo mejor mueras, y nosotros damos gloria a Dios porque el diablo está vencido. Porque dice la Biblia, si alguna cosa mortífera te llegue o te toma, no te hará daño. Y yo sabía que Jesucristo ha vencido. Y no significa que si nosotros estamos a cargo de una misión, por eso no nos pasa nada. No, hermanos. Puedes estar a cargo de un lugar y estar en una zona de pecado. Sino porque entendemos que agradecemos cada cosa que Dios nos ha dado. Y reconocemos que su poder está sobre nosotros. Así que yo entendí que Dios es bueno. Y le hacemos ese altar por agradecer, como dijo Noé. Abraham, cuando salió de Egipto, no tenemos que regresar, pero Noé hizo uno cuando salió del arca, cuando vio la promesa cumplida, cuando vio que esa incertidumbre de quién sabe que estamos aquí encerrados, si vayamos a salir al mundo. Bueno, Noé hizo eso. Abraham, cuando salió de la tierra de Egipto, a la que después regresó. Moisés, cuando peleó contra Amalek. Éxodo 17:15, por favor. Vamos a leer Éxodo 17, versículo 15. Y dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte. Y esto es cuando a Moisés Dios le pide que golpee la roca porque va a dar agua de la roca. E inmediatamente después, si tú lees el capítulo 17 de Éxodo, dice que Moisés hizo un altar ahí, pero también peleó contra Amalek. ¿Sabes qué significa Amalek? Estuve investigando, hay cierta similitud con Abimelech, que se escribe como Ahimelech con H. Ahimelech es padre de guerra, padre del lugar en el que estás. Y Amalek significa carne. Es esa lucha que cada uno de nosotros tenemos. Cuando nosotros logramos en el nombre de Jesús vencer a algún tema carnal, algo que nos está picando, cuando logramos dominar algún área en la cual tradicionalmente explotaríamos, diríamos, haríamos o caeríamos en algún fraude, debemos de erigir un altar, regresar a Dios y decirle gracias Dios, porque está ganando tu carácter en mi persona. Estoy mostrando que tú eres el vencedor sobre lo que yo era. Amalek significa carne, cuando vences a tu carne. Y eso fue lo que Moisés hizo. Y Josué, con esta es la corona yo creo que del pastel en este momento. En Josué, cuando mató al rey de Jai, ¿te acuerdas la palabra que te dije hace rato? Bueno, si me puedes escribir por ahí, Jai igual a ruina. Josué, cuando conquista la tierra, él, ¿sabes qué pasa? Mata al rey de Jai. ¿A qué se tuvo que enfrentar? Moisés llega a una tierra prometida y entonces empieza ahí a pastorear también ahora a ese pueblo. Pero cuando Josué entra a la tierra prometida, no solo era llevar espías para ver qué pasaba, había algo que había que vencer y era ruina. Jai significa ruina. Cuando tú ves que en medio de las circunstancias en las que estamos viviendo, Dios te está proviniendo, Dios te está dando ánimo, espiritualidad, te está dando paz, te está dando palabra, te está dando provisión aún en lo económico, tú puedes decir, gracias a Jesucristo vencí la ruina y edifico otro altar. Entonces hay mucho por lo cual Dios dice que guardes esta palabra de día y de noche. Y hay mucho por lo cual tenemos que estar siempre orando, leyendo, intercediendo, reflexionando en su palabra, estudiando, deleitándola, hermanos. No hacer las cosas por prisa, porque dice Dios, en ese altar es donde tú me vas a entregar aquello que te cuesta trabajo. Pero en el altar te voy a revelar cosas, te voy a dar paz. Pero en el altar yo te voy a dar un orden, una promesa, te voy a dar un compromiso. Pero el altar que crees no lo hace Dios, lo haces tú.
no lo hacen todos tus miembros de tu familia. O bueno, 1, 2, 3 por mí, por mi altar y todos los de mi familia. No, es personal. Así que si tú eres joven, si tú eres una persona que nos está escuchando y crees que esto es un tema religioso, no te queremos hablar de una religión. Eso es algo muy barato para calmar conciencias según pasan los tiempos y las épocas del año. Queremos hablarte acerca de que Jesucristo es el Salvador y que Jesús ni siquiera habló lo que Él quería. No te voy a dar ahorita la cita por tiempo, pero en los evangelios Jesús dice, lo que yo hablo, no hablo de mí. Imagínate cuántas cosas no dijo Jesús de Él, siendo sabio. Yo hablo del Padre. Y por eso la palabra de Dios siempre manifiesta todo lo que es la voluntad de Dios. Es Dios hablándonos, Dios tratando de comunicarse, Dios diciendo, volteen a mí. Es una mentira pensar que Dios no quiere nada contigo, que Dios ya se hartó de las veces que le has fallado. No, Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, pero esto es algo personal. Oiga, hermano, pero no lo he hecho, no tenía yo esta conciencia. No te preocupes, Dios es bueno y Dios está esperando que nosotros podamos tomar estos tiempos para tener tiempos con Él y agradecerle por la provisión, por la salud, por el problema del que te haya librado, porque tu familia está bien, porque se acaba de alargar este tiempo un mes más. Gloria a Dios, algún propósito hay, pero no regreses a la rutina igual que como entraste a esta cuarentena. No regreses a la rutina igual que como entraste a esta cuarentena. En lo espiritual, lo del trabajo va y viene, hermanos. La verdad, siempre va y viene. Pero no regreses igual. Es tiempo de que te afiances, porque Dios, así como a Noé le pidió unos animales limpios, yo creo que a Noé le dijo, haz un altar, y dijo, pues sí, ahorita agarro de lo que hay aquí cerca. Dijo, no, tienen que estar limpios. No cualquier cosa vas a ofrecer en el altar. Así que nosotros tenemos que tener esto de manera bien cimentada en nosotros, con una convicción de que Él es el Señor al que honramos. La iglesia se va a llenar cuando regresemos en el nombre de Jesús, amén. Gente va a conocer de Dios, amén, pero será fruto de lo que hagamos como iglesia, cada uno de nosotros aquí. Porque la iglesia primitiva se reunía en casas. La iglesia primitiva no tenía forma de transmitir y de ver quiénes están conectados, por supuesto, es obvio. Pero Dios miraba los corazones. Y es un tiempo donde Dios nos ha regalado tiempo, hermanos. Y la palabra de Dios dice que hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de cosechar, tiempo de orar, tiempo de vivir, tiempo de morir. Está ahí en la palabra. Hoy estamos en un tiempo en el que Dios tiene su control, hermanos. Y hoy estamos cumpliendo 30 días. Estamos cumpliendo el 4º domingo que estamos requiriendo hacer estas transmisiones. Estamos a un mes. Pero recuerda que Dios siempre hace algo a los 40 días, a los 40 años. Recuerda que el pueblo estuvo esclavo 400 años y después vino su libertad. Recuerda que el pueblo, que Jesús fue tentado 40 días y 40 noches y después vino la victoria más contundente sobre el diablo. Esto no es un tiempo en el que tenemos que esperar que pase y a ver qué pasa. Es un tiempo de preparación para nosotros, para que a lo mejor las cosas cambian en 10 días más. En 10 días más, en 40 días. Pero sabes, lo importante es cómo vamos a salir como cristianos a retomar esa vida, que ya no va a ser nada más de rutina, sino va a ser una época de conquista, en lo personal y hacia afuera, con los que nos rodean. ¿Estás de acuerdo conmigo? Vamos a orar ahí. Si me ayudas, Mimi, por ahí, por favor. Ya la tierra llora. Es un niño que anda por aquí, ¿verdad? Pero te voy a invitar a que nosotros en esta tarde podamos orar y vamos a, con conciencia, cierra tus ojos ahí donde estás en tu casa con tu familia. Pídele a los que están ahí que tengamos un momento de paz, de reflexión y de reverencia a la palabra. Estamos a la distancia, pero estamos unidos en un solo espíritu, en una misma fe, en un mismo cuerpo. Seguimos siendo parte de un mismo cuerpo, hermanos. Y ahí en tu casa, tú dale gracias. Comienza a edificar la primera piedra de ese altar personal el día de hoy. A lo mejor es agradecimiento, a lo mejor es arrepentimiento, a lo mejor solo tienes que llorar porque Dios te ha hablado algo, yo no sé. Pero sabes,
toma ese tiempo de reverencia y dile: Señor, te damos gracias por tu provisión. Gracias, Señor, porque nunca nos has dejado. Gracias, Señor, porque nos estás metiendo en un tiempo difícil donde hemos visto tu victoria encima de la ruina, encima de la escasez, Padre, porque tú prometiste que no iba a haber un justo desamparado, ni tu simiente que mendigue pan. Gracias, Señor, por este tiempo. Perdónanos por habernos tardado en entender que tenemos que erigir este altar, Padre, y erigir este momento donde decimos: Señor, gracias, Padre, porque en mi casa se puede predicar tu palabra, porque nos estás volviendo a los principios de la iglesia primitiva. Gracias, Señor, por este lugar. Gracias, Señor, por la alabanza que tenemos en esta casa, por los servidores, por cada miembro de la iglesia. Extiende tu mano, Padre, para que habitemos al abrigo del Altísimo y moremos en la sombra del Omnipotente, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre. Simplemente este altar es darte gracias por todo lo que tú has hecho en nosotros. Tal vez no somos expertos en la palabra, somos en ocasiones incapaces en cosas que implementamos, pero que quede claro que todo es tratando de glorificar tu nombre, Señor. Y en esta casa se reconoce que tú eres el Señor. Y dilo en tu casa donde estás: Señor, reconozco que tú me has proveído. Gracias, Señor. Y pon la siguiente piedra de ese altar, que es decir: Padre, ahora toma mi tiempo. No voy a leer la Biblia cuando tenga tiempo. Voy a disponer del tiempo que hoy me sobra, Señor. Ya no voy a dudar, Padre. Ahora lo pongo en tu altar, para que, como dice el libro de Éxodo, sea limpio, sea santificado y sea fortalecida, Señor, mi vida en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Y juntos, Padre, te adoramos en este momento y te exaltamos en este momento, Padre. Gracias, Señor. Canta con nosotros esta alabanza en tu casa. Canta con nosotros en este momento. Sí es cierto, este es un tiempo donde nosotros de manera personal, no solamente como un altar familiar, sino de manera personal tenemos que buscar la presencia de Dios.
Así que gracias a Dios por esta palabra. Yo creo que Dios nos está hablando a todos y bendecimos a Dios porque Dios tiene el tiempo y tiene la palabra correcta para cada uno de nosotros. Bueno, nada más te quiero avisar que a partir del día de hoy vamos a pasarles la clase para nuestros niños. Nuestros niños en este tiempo también han tenido necesidades espirituales y no es el foro para que nosotros las expongamos, pero sabemos que ellos han estado necesitando esa palabra, esa cobertura de parte de Dios. Entonces vamos a tener nuestra clase infantil. Se las vamos a mandar primeramente por WhatsApp y como hoy es el Día del Señor, hoy te vamos a pedir a ti, papá o tutor, que hoy mismo se las reproduzcas, que hoy se las pongas, por favor, porque ellos tienen que recibir en el Día del Señor. El día de mañana nuestros niños empiezan nuevamente, ya se terminó el periodo de vacaciones, y ellos empiezan formalmente a tener en estos días clases a la distancia, de manera virtual. Pero, ¿sabes? Ellos no pueden empezar su semana si antes no recibieron también para sus corazones. Les pedimos a las maestras que hicieran unos videos dirigidos a ellos. El día de hoy le toca a la maestra Juanita. Muchas gracias a todas las personas que se están involucrando. Sandy, de verdad estamos muy agradecidos por donarnos tu tiempo, pero también tu talento. Y bendecimos la vida de las familias que están respaldando este ministerio. Así que el día de hoy, por favor, tienes tarea tú como padre o como tutor. Primero, que tu hijo no se quede sin reproducir ese video. Y hay una indicación después de cada clase que en una hojita los niños escriban lo que entendieron en palabras muy sencillas. No queremos textos grandísimos ni cuartillas. En palabras sencillas que el niño ponga: hoy entendí que debo de levantar mi altar a Dios. Por ejemplo, tú como adulto, ¿no? Hoy entendiste que el altar a Dios es personal y que tú lo tienes que hacer. Bueno, de la misma manera cada uno de nuestros niños va a escribir en una hojita qué fue lo que le entendió, ¿ok? Y bueno, quiero decirte también que hemos notado la ausencia de algunos de ustedes. Te invitamos de manera cordial a que empieces con nosotros desde las 12 en punto. No podemos estar igual, no podemos llegar tarde a la cita de Dios. Hoy no hay pretexto, hoy no hay cuestiones de que tenemos que trasladarnos, de que el camión, de que el taxi, de que me agarró el tráfico en donde sea. No tenemos pretexto. El día de hoy tenemos que llegar temprano a la cita. ¿Y por qué te lo digo? No solamente porque es un compromiso con Dios, sino porque si tú empiezas la transmisión a las 12:30, no solamente te perdiste la alabanza, que en la alabanza Dios te ministra y hoy necesitamos ser ministrados. Pero si tú empiezas a las 12:30, agarras el mensaje ya iniciado y entonces no te vas a dar cuenta desde el principio o tomar tus notas completas, ¿ok? Entonces, les damos muchas gracias a aquellas personas que se unieron y esperamos que todos podamos estar de acuerdo, porque esto no se trata de nosotros como lo hemos aprendido, esto se trata de Dios, ¿ok? Bueno, pues nos da mucho gusto saludarlos. Gracias, Mimi, por el tiempo que destinas para estar con nosotros. Gracias a los del staff que están ahí atrás y que nos ayudan. Bendecimos sus vidas también, porque son parte de este servicio a Dios, que no es un servicio a los hombres, es un servicio para Dios. Muchas gracias, mi amor, por la palabra, me ministraste. Amén. Y gracias porque Dios nos sigue utilizando. Vamos a orar para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, porque tú eres bueno con nosotros y para siempre es tu misericordia. Gracias porque no nos dejas, Señor, y siempre, Señor, estás con nosotros. Gracias porque tú nos sostienes, aunque a veces nosotros quisiéramos sentirte de otra manera, oírte de una manera física, Señor, pero tú siempre estás con nosotros y tú eres el que nos sostiene. Muchas gracias.
Hoy dedicamos este día a ti, Señor, y de manera personal yo te digo, Señor, gracias, porque tú, Señor, me hiciste entender desde antes, Señor, que tenía que mi vida, Señor, servirte, Señor, y ser un altar. Y yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, se quede en cada uno de ellos, Señor, y que motivemos a nuestras familias, primeramente, antes que cualquier cosa, antes que la televisión, antes que el celular, antes que cualquier juego, a unirnos y levantar un altar familiar delante de ti. Gracias, Cristo Jesús. Te bendecimos y te alabamos y te damos a ti la gloria y la honra y te decimos, sé bienvenido a esta casa, sé bienvenido a mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos despedidos, que Dios te bendiga. Bye.